Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro Si me amas, no me lleves al hospital, por favor. Pero Juan Viva negó con la cabeza mientras un taxi se detenía al mismo tiempo. Tienes que ir al hospital, porque te amo, tienes que ir al hospital, por favor. Habían sido 3 veces que intenté huir del hospital, pero me llevaron de regreso al mismo lugar. Sí, estaba en la misma sala VIP que no podía pagar, y ahora tenía una enfermera extra para cuidarme. La doctora Juan Viva me dijo que te cuidara, o quiso decir, la doctora Juan Viva me pidió que te vigilara. ¿Dónde está la doctora Juan ahora? Se fue a casa a empacar sus cosas. La enfermera no había terminado su frase. La pequeña niña entró corriendo por la puerta. Ella está aquí, tan rápido. La enfermera saludó a Juan Viva, pero ella no le prestó mucha atención. La pequeña niña solo asintió pero no sonrió. Le dijo tranquilamente a la enfermera, yo me encargo desde aquí. De acuerdo. Noté los gestos de Juan Viva. Ella construyó un muro a su alrededor que nadie podía cruzar, y la propia Juan Viva tampoco podía salir. ¿Dónde estaban esas dulces sonrisas? ¿Llevas mucho tiempo despierta?, preguntó Juan Viva. Solo por un rato, respondí. Solo tuve gripe. ¿Por qué es tan malo? ¿Eres alérgica a los medicamentos? ¿Qué? ¿Eres alérgica al medicamento? Por suerte te alcancé justo a tiempo. Entonces me seguiste. Estaba pensando, ¿cómo es que apareció en el apartamento? Pero no fue mi intención huir de ti. Te dejé una nota. Recibí la nota. Odiaba cuando dejabas mensajes como ese, dijo Juan Viva dolorosamente. Recibí tu nota que no garantizaba que no volverías a huir. No lo volveré a hacer. Hablemos. De acuerdo. La pequeña niña caminó hacia el sofá y se sentó. Me senté al final de la cama de paciente. Me sentí muy incómoda y no sabía dónde debían estar mis manos. ¿Debía ponerlas en la espalda o en las piernas? Finalmente los puse en mi regazo. Me recompuse y me volví hacia ella. Ambas nos quedamos en silencio y finalmente fui yo quien lo rompió. Por fin eres doctora. Te dije antes que podías ser lo que quisieras. Sí, la pequeña niña respondió brevemente. ¿Qué? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Sigues escribiendo canciones? ¿Lograste seguir tu sueño? Tragué el nudo en mi garganta y traté de sonreír. Pensé en la historia que debería contarle, solo para hacerla menos embarazosa. Sí, lo hice. No hay nada que no pueda hacer. Escribí canciones y las envié a una discografía. Muchos cantantes querían que les escribiera una canción. ¿Cuál? Bueno, esa famosa canción, Quitárselo de encima. Esa es la canción de otra persona. Ayudé a escribirla. Tu nombre no está en ella. ¿Lees todos los nombres de los compositores? Sí, te estaba buscando. Estás mintiendo. Me quedé helada porque no sabía qué decir. Juan Viva siguió interrogándome. No, ya no escribí canciones. Ninguna de las canciones en el mercado era mía. Desde que salí de su casa tuve que trabajar duro para mantenerme en la escuela. Finalmente tuve que dejarlo porque la comida y el alojamiento eran más importantes. ¡Qué vida tan patética! Nací en una familia rica. Fui la primera de mi clase que tuvo un teléfono móvil, pero no tenía suficiente dinero para terminar la escuela. Tocaba música por las noches en discotecas y en la calle, solo para comerciar con el poco dinero que me daba la gente. Durante el día trabajaba en una tienda de conveniencia. Maldita sea, ahora tenía autocompasión. Jaja, me reí de la atmósfera tensa. Me jactaba un poco. De hecho, estoy escribiendo canciones, pero la compañía discográfica aún no las ha adquirido. A veces me contrataban para escribir canciones, pero no son tan populares. Dime la verdad. Esta es la verdad.
¿Por qué vives en ese apartamento sucio? Pensé que habías dicho que vivías con tu tía. Ahora realmente tenía que inventar otra mentira. Viví con la tía Pen por un tiempo, pero ahora estoy sola. Vamos, no tengo casi 30 años. No pude estar con mi tía. ¿Cuándo vives sola? ¿Cuándo me gradué? ¿Cuál es tu título? Bueno, hice una pausa. Me gradué de la secundaria, pero no de la universidad. Es tan difícil. Estuve ahí 2 años, pero lo dejé. ¡Qué desperdicio de dinero! Juan Viva se levantó del sofá y caminó hacia mí. Luego, ella comenzó a golpearme cada vez más fuerte. ¿Por qué me pegas? Duele. Estás mintiendo. Juan Viva usó sus 2 manos para golpearme y estaba llorando al mismo tiempo. Fui a ver a tu tía. Ella me dijo que nunca viviste con ella. Ella ni siquiera sabía cómo eras. Me dijiste que la familia de Frank te apoyaba. Me dijeron que perdieron contacto contigo durante años. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Dime. Juan Viva, ¿me estabas buscando? Ahora la mujer fuerte que conocí volvió a ser la misma chica que conocía antes. La pequeña niña me golpeó más rápido con lágrimas rodando por su rostro. ¿Dónde estabas? ¿Por qué vives tu vida de esta manera?